Durante décadas, Oriente Próximo ha sido escenario de guerras cíclicas, atentados terroristas, alianzas cambiantes y eternos procesos de paz siempre interrumpidos. En ese tablero volátil, Israel ha sobrevivido desde el primer día a amenazas existenciales, pero jamás había estado tan cerca de alcanzar lo que yo llamaría una victoria total. Una victoria estratégica que desarticula no solo a sus enemigos inmediatos, sino que va a redefinir la región para los próximos 50 años. Y en el centro de esa historia se nos viene a la cabeza un nombre, el nombre de quien ha dominado la política israelí durante más de 2 décadas, Benjamin Netanyahu, que, surfeando escándalos de corrupción, crisis diplomáticas, acusaciones de crímenes de guerra y de genocidio, enfrentamientos internos y guerras abiertas, hoy Netanyahu se nos presenta frente a su nación hacia el fin del llamado eje de resistencia, porque está en la labor de destruir a la cabeza de esa idea o por lo menos limitar muchísimo sus capacidades. Tiene donde quiere a Irán. Pero ¿cómo ha pasado Netanyahu del abismo al triunfo? ¿Cómo Netanyahu está consiguiendo convertirse no solo en el líder más longevo, sino también en el más exitoso de la historia del país a pesar de todo? Pues de eso vamos a hablar en este vídeo, así que vamos con ello. La historia reciente de Oriente Próximo dio un giro dramático el 7 de octubre de 2023. Mientras Israel celebraba la festividad judía de Simchat Torah, Hamás lanzó un ataque coordinado sin precedentes desde la Franja de Gaza. Miles de terroristas cruzaron la frontera en cuestión de horas, sorprendiendo por completo a las fuerzas de defensa de Israel y asesinando a más de 1.200 civiles y militares, y secuestrando a cientos de rehenes. Este brutal ataque no fue un estallido espontáneo, era el resultado de años de planificación minuciosa por parte de Hamás, con el apoyo logístico, económico y doctrinal de Irán, y bajo inspiración de las tácticas ofensivas de Hezbollah. El objetivo de Hamás era múltiple: romper el proceso de normalización entre Israel y los países árabes, es decir, los acuerdos de Abraham instigados por Donald Trump en su primera presidencia, paralizar cualquier acuerdo de paz regional, deslegitimar a la autoridad palestina y proyectarse como el verdadero líder de la causa palestina. Por su parte, para Israel, la magnitud del ataque representó no solo un desafío militar, sino una cuestión de supervivencia nacional. La herida contra la disuasión de Israel era de una letalidad difícil de esconder. Con los ataques del 7 de octubre no bastaba con debilitar a Hamás. El objetivo obligadamente tenía que ser mucho más ambicioso: eliminar completamente su capacidad de combate. Pero después vendrían otros objetivos: destruir la red logística iraní en la región, desmantelar a Hezbollah, que comenzó a hostigar a Israel desde el día siguiente de los ataques del 7 de octubre, y con el tiempo, y si era posible, golpear al corazón mismo del eje de resistencia. Paradójicamente, el ataque de Hamás llegó en el peor momento de Netanyahu. El primer ministro estaba sumido en una tormenta judicial y política sin precedentes. Se enfrentaba a varios juicios por corrupción, fraude y abuso de confianza. Y paralelamente impulsaba una reforma judicial extremadamente polémica que pretendía limitar la independencia del Tribunal Supremo y fortalecer el control que tuviera su gobierno, el Ejecutivo, sobre el Poder Judicial. Durante meses, repito, durante meses, cientos de miles de israelíes salieron a las calles en masivas protestas e incluso los reservistas de élite del ejército amenazaron con no acudir al servicio militar. Con lo cual el país estaba fracturado como nunca desde su fundación. La estabilidad política de Netanyahu se puede decir que pendía de un hilo y su futuro político parecía sentenciado. Pero el 7 de octubre sumergió a Israel en un problema que hacía desaparecer cualquier otro. El 7 de octubre podemos decir que lo cambió todo en Israel. Ante la magnitud de la tragedia, incluso sus opositores cerraron filas en torno al gobierno de emergencia. Netanyahu logró formar un gabinete de unidad nacional que incluía figuras clave de la oposición como Benny Gantz, y la amenaza externa devolvió a Netanyahu el liderazgo indiscutido en un momento crítico. La respuesta militar israelí fue inmediata y, como conocéis, demoledora. La operación contra Hamás en Gaza se desarrolló en 2 grandes fases. Primero, una campaña aérea intensísima que destruyó infraestructuras claves, depósitos de armas y kilómetros de túneles subterráneos. Y luego una invasión terrestre metódica que fue recuperando sector por sector el control del enclave, pero que nunca ha derrotado totalmente a Hamás.
un avance que se hizo a pesar del creciente número de muertes civiles y de la protesta creciente en las naciones aliadas e incluso de algunas naciones aliadas. Pero el conflicto no se limitó a Gaza. Israel extendió la ofensiva al norte, donde Hezbollah, el brazo armado de Irán en Líbano, comenzó a combatir la frontera israelí con lanzamiento de cohetes y de drones. Netanyahu ordenó una campaña coordinada de ataques selectivos, de bombardeos de precisión contra depósitos de misiles, contra centros de mando, contra antenas de comunicación y contra posiciones de lanzamiento de Hezbollah. Todo esto hasta que llegó el famoso 17 de septiembre de 2024 y ocurrió esto. La novelesca operación del Mossad con los Vipers, con los buscapersonas, no solo neutralizó las comunicaciones del enemigo y desorientó sus sistemas de mando, sino que incapacitó o asesinó a miles de militantes de Hezbollah. Al día siguiente, el Mossad repitió encima con los walkie-talkie. La vasta red de inteligencia israelí usó además esas explosiones para localizar y eliminar a altos mandos de Hezbollah, desarticulando sus cadenas de mando operativas. Y el resultado fue contundente. Después de meses de intensa presión militar, Hezbollah aceptó en noviembre de 2024 un alto el fuego condicionado. Las fuerzas israelíes lograron empujar a Hezbollah hacia el norte, alejándolo de la frontera de Israel y dejando sus capacidades militares seriamente degradadas. De un plumazo, Hezbollah había perdido su capacidad de lanzar ofensivas coordinadas a gran escala. Sus túneles fueron destruidos en su gran mayoría y el temor a una escalada total llevó a sus patrocinadores a retirarse del terreno. Mientras los focos internacionales seguían puestos en Gaza y en Líbano, otro frente clave comenzó a reconfigurarse en Siria aparentemente por sí solo. Allí el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, heredero de la antigua filial siria de Al-Qaeda, el Frente al-Nusra, intensificó sus operaciones contra el régimen de Bashar al-Assad, aprovechando la debilidad de las fuerzas gubernamentales. Un informe de United World International de diciembre del 24 reveló una información que yo diría que era muy interesante y especialmente sensible. Habría existido una comunicación indirecta entre líderes de Hayat Tahrir al-Sham y representantes israelíes. Mordecai Kedar, exoficial de la inteligencia militar israelí, declaró a la cadena pública Kan que los líderes de HTS, que es como podemos llamar a Hayat Tahrir al-Sham, no veían a Israel como un enemigo, sino como una solución. Según Kedar, él trasladó a Tel Aviv listas de equipamiento solicitado por los islamistas. Es importante subrayar que esta historia que os cuento ahora solo la he encontrado en esta fuente y por lo tanto yo no afirmaría que es del todo cierta, porque es la única que explícitamente vincula a Israel con HTS en este contexto. Sin embargo, las coincidencias estratégicas entre ambos movimientos son evidentes. Tanto Israel como HTS comparten el objetivo común de debilitar a Hezbollah, al régimen de Assad y la presencia militar iraní en Siria. Mientras HTS lanzaba ofensivas en el norte de Siria, Israel aumentaba simultáneamente el número de bombardeos contra instalaciones del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, depósitos logísticos de Hezbollah y milicias chiíes respaldadas por Teherán en territorio sirio. Según el analista militar israelí Ron Ben Yishai, durante 2024 Israel ejecutó cerca de 70 ataques aéreos selectivos dentro de Siria, lo cual facilitaba los avances de HTS sobre el terreno. Y no os digo después de la caída de Bashar al-Assad, que Israel aprovechó para destruir los arsenales militares, pues no era cuestión de que los yihadistas fueran más fuertes de lo necesario. El resultado final fue estratégicamente devastador para Irán porque interrumpió eso que se llamaba el corredor terrestre que une a Irán con el Mediterráneo a través de Irak, Siria y Líbano. Ese corredor era clave para el suministro de armas, misiles y recursos al eje de resistencia. La red de alianzas de Irán, tras los golpes sucesivos de Israel, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Welcome. My great honor and pleasure, sir. It's my pleasure. I'm delighted to see you. We're changing the Middle East, Yes, changing the world, changing history. It's wonderful. yes. We are the beacon of hope. We bring good news to the Middle East, and I hope together we can do more. Aunque haya unanimidad de apoyos entre las monarquías árabes en contra de los ataques recientes de Israel a Irán, no está de más recordar que todas estas monarquías no han roto los acuerdos de Abraham y que Arabia Saudí mantiene sus canales de diálogo con Israel, informales eso sí, viéndose además que los monarcas continúan percibiendo a Teherán como su principal amenaza geoestratégica. Luego parece que están contentos con lo que pasa. La revolución iraní del 79 transformó la cultura política de la región al promover una idea revolucionaria ejemplificada
en el lema de Jomeini de exportemos la revolución islámica a otros países musulmanes, lo que en su momento alarmó a las monarquías petroleras árabes, temerosas de levantamientos populares similares al que derrocó al Shah de Persia. Irán ha sido el rival especialmente de Arabia Saudí, que ha intentado sin éxito limitar la influencia de Irán en Líbano, Irak y Yemen. Por lo tanto, muy contentos con lo que ha hecho Israel hasta el momento. Así que hay muchos que están ahora mismo soñando dentro de la región de Oriente Próximo con la caída del régimen de los ayatolás, que se abre como posibilidad por el hostigamiento, por los bombardeos de Israel y por lo que esto pueda producir en las dinámicas políticas internas del país. Ahora bien, también es cierto que imaginar un Irán sin freno de mano interno y externo sería interesante. Irán posee características que lo diferencian de muchos estados árabes. Es una civilización milenaria, tiene un fuerte sentido de identidad nacional y una población altamente educada. No es un estado artificial, como tantos surgidos de las fronteras coloniales, sino un núcleo geográfico e histórico coherente con 85 millones de habitantes y vastos recursos energéticos, tanto en el Golfo Pérsico como en el Caspio. Así que uno podría preguntarse cómo sería un Irán democrático. Podría convertirse rápidamente en un actor económico y estratégico de primer nivel en Asia Central y del Sur, donde su herencia persa impregna las lenguas y culturas de millones de personas. Aunque en mi imaginación también existe la posibilidad de un régimen militar que prescindiera del elemento religioso y que al final gobernara de la misma manera. En cualquier caso, volvamos al tema del vídeo. La estrategia de Israel bajo el liderazgo de Netanyahu ha transformado un momento de vulnerabilidad extrema tras el ataque de Hamás del 7 de octubre en una oportunidad sin parangón para desmantelar por completo no solo al eje de resistencia, sino a la propia Irán. A pesar de las controversias internas y externas, Netanyahu ha capitalizado la crisis para consolidar su liderazgo, fortalecer la posición de Israel y proyectar al país como una potencia regional incontestable. Este giro geopolítico no solo redefinirá el equilibrio de poder en Oriente Próximo, sino que plantea la posibilidad de este Irán debilitado, incapaz de sostener a su red de milicias y que abre la puerta a un futuro donde la región podría transformarse radicalmente, ya sea por la caída del régimen de los ayatolás o por un debilitamiento tan grande de Irán que reconfigurará las dinámicas de poder en favor de Israel y de sus aliados. Y hasta aquí el vídeo de hoy, ahora toca mandaros a generar PIB. Y esto me recuerda una máxima que repite desde hace años alguien al que no había que decirle a gritos a generar PIB, porque tenía la habilidad de aprovechar e invertir allí donde eso iba a pasar seguro y donde se iba a generar PIB a lo grande. Y me refiero al inversor Warren Buffett. Pues bien, Buffett decía, nunca apuestes contra Estados Unidos. Y yo ahora me digo, nunca apuestes contra Israel. Porque sea como sea, con brillantes artes, otros dirían malas, con las peores que puedas imaginar o con las mejores, jugando siempre la carta extrema gracias a su padrino estadounidense, pero también con una extraordinaria capacidad de adaptación, resistencia y finalmente de prevalecer, encontrará cómo salirse con la suya. O quizás sea Netanyahu, contra el que no hay que apostar, no lo sé. Decidme lo que pensáis en comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto.